¿Te estás pensando en comprar un coche eléctrico? Pues déjame que te ayude a que elijas el coche que mejor se adapte a tu vida. Comprar un coche ahora mismo es un gran esfuerzo económico para la mayoría de personas, y más si es un coche eléctrico, que de momento siguen siendo un poquito más caros que los coches combustión tradicionales. Por eso es súper importante que escojas el mejor coche que se adapte a tu estilo de vida, y aquí te voy a ayudar. Bienvenido a todos, soy Marcos y esto es Charlas Electrificadas. ¡Vamos con el vídeo! Lo primero de todo que deberíamos saber es si se va a dedicar el coche eléctrico a ser el coche principal de la casa o un coche secundario. El por qué digo esto es muy sencillo. El coche eléctrico va un poquito más limitado de lo que puede llegar a ser un coche combustión. Ahora mismo un Hyundai i10 te puede servir para darte un viaje, pero en el coche eléctrico la cosa cambia un poquito. Al final, un coche pequeño va a tener menos autonomía. Por eso es muy importante tener claro desde el principio a qué vamos a destinar el coche. Si tú tienes posibilidades de tener un cargador en casa, el coche eléctrico como coche secundario es ideal. ¿Por qué? Porque realmente tus trayectos diarios, a no ser que vivas a 200 kilómetros de tu trabajo, lo puede cubrir sin ningún problema. Y después dedicas tu coche combustión a viajes o trayectos de emergencia, trayectos largos, bueno, en fin, todos los contras que se le achacan al coche eléctrico no se podrían achacar a un coche secundario. Yo, para poneros el ejemplo, tengo un Kia e-Niro que es mi coche secundario. Yo le uso de manera diaria, incluso los fines de semana, pero desde que tenemos el Tesla Model 3 no le he destinado a ningún viaje. Por ejemplo, cuando me compré mi Kia e-Niro me obsesionaba el tamaño de la batería. Yo quería que tuviera una batería grande para hacer muchos kilómetros, pero realmente ahora, ¿para qué quiero esa batería tan grande? Tengo una batería muy grande que no uso tanta autonomía. Bueno, sí, algún trayecto ocasional pues me viene genial. Cuando voy al pueblo, que son 200 kilómetros ida y vuelta, pues sí, agradezco tener una batería grande porque no llego pelado. Pero si tienes donde cargarlo, no te obsesiones con una batería grande. Una batería de 40 kilovatios para un Kia e-Niro o un Hyundai Kona es más que suficiente. Puedes cubrir trayectos de 250 kilómetros sin apenas despeinarse y te ahorras una pasta porque estás comprando un coche mucho más barato. Ahora bien, si estás buscando un coche eléctrico como coche principal, la cosa cambia un poquito. Ahora deberíamos buscar tipo de coche, una berlina, un SUV. El problema de los SUV es que cuando te hacen la homologación es una homologación WLTP combinada. Quiere decir que le sacan un poquito más de kilómetros al coche porque la aerodinámica no le está afectando tanto. Tienes que contar que si es un coche grande o un SUV, probablemente te haga menos kilómetros de los que homologa, pero si es más bien una berlina o un coche del segmento C, puede que se asemeje más a la autonomía homologada, simplemente porque el ciclo WLTP es un ciclo combinado y no es un ciclo en autovía. ¿Qué te aconsejo? Pues que mires un poquito cómo es tu vida. Muy importante eso. ¿Cuánto viajas? ¿Viajas 2 veces al año? 3 veces al año? ¿Tienes hijos? ¿Tienes perros? Yo en mi caso tengo una hija, tengo perros. El Tesla Model 3 está ahí, pero viajo cómodo y no tengo ningún problema en hacer viajes con esta batería de 60 kilovatios. Para mí es ideal, porque yo en torno a 250 a 300 kilómetros he parado siempre. Suficiente. Coges, enganchas y en 20 minutos le tienes cargado del 10 al 80% y para viajar no hay ningún problema. Yo diariamente suelo hacer en torno a unos 80 kilómetros, 90, depende un poquito del día que sea. Con esta batería le he llegado a sacar 485 kilómetros desde el 100% hasta un 13%, me parece. No es real del todo porque en esos 480 y pico kilómetros
se quedó a medias, porque consumió, me parece que un 8% el coche en estacionamiento. Eso es un problema que tiene el Tesla, que no tienen otros coches, que está continuamente manejando información, regulando temperaturas, etc. y hace que el coche de forma pasiva gaste batería. Pero bueno, vamos a dejarnos de centrar en Tesla, que de Tesla tenéis información a punta pala. Tienes coches como si fuera un Ford Explorer, un Changan Deepal S05, que próximamente lo vais a tener en el canal, un sinfín de modelos que se pueden llegar a adaptar a tu día a día con un coche eléctrico como coche principal. La potencia de carga no hay que mirarla tanto, sino tienes que mirar la curva de carga, porque es muy bonito que te pueda decir tiene una potencia pico o una carga a 200 kilovatios, ya, pero ¿cuánto tiempo carga 200 kilovatios? Carga un 10% a 200 kilovatios, después ¿cuánto baja? Es importante saberlo. A eso va a la parte de cuánto te importa parar en un viaje. Yo, por ejemplo, en mi estilo de vida he parado una hora, como he parado 20 minutos y no me ha supuesto ningún problema. Por eso compré el Kia e-Niro, que el gran problema de ese coche es un coche de 10, pero el gran problema que tiene es que la velocidad de carga es muy baja y la curva de carga tampoco es muy buena. Tiene un pico máximo de carga de 80 kilovatios y el problema es la curva de carga. Cuando vas por un 30%, cuando le enchufaste al 10%, ya te ha bajado a 60 kilovatios y enseguida te ha bajado a 50, con lo cual se te demora a cargar del 10 al 80% 45 minutazos, que lo puedes hacer sin ningún problema, si estoy de acuerdo, y yo lo he hecho y a mí no me ha supuesto nada parar tanto tiempo, pero es una enorme putada. Por eso os digo que es muy importante escoger el coche, porque hay muchas ofertas en el mercado, pero no todas se pueden llegar a adecuar a tu estilo de vida. Si tú eres una persona que viaja de manera constante, todos los fines de semana haces un viaje de 500 kilómetros ida, seguramente salir el viernes después de trabajar, meterte en el coche y tener que parar 45 minutos a los 250 kilómetros sea un poquito paliza para ti, y la visión que vas a tener del coche eléctrico o la experiencia con el coche eléctrico no te va a gustar tanto. También es muy importante saber si el coche que estás mirando tiene bomba de calor o no. ¿Por qué lo digo? Si tú vives en unos climas fríos, Huesca, Zaragoza, bueno, y ciudades que están hacia más el norte de España, o ya si vives en Alemania, Lyon, cerca de los Alpes franceses, es muy importante que tu coche tenga bomba de calor. Tenemos dos sistemas, la bomba de calor, como os he dicho, y la calefacción por resistencias. Las resistencias es súper sencillo, se calienta como si fuera un calefactor del baño. Es más, en el Kia nosotros tenemos resistencias y te viene el típico olor de calefactor de baño, es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que las resistencias chupan un montón de batería y en invierno marcan la diferencia en la autonomía de un coche con bomba de calor a un coche con resistencias. En mis trayectos diarios el Tesla gasta como unos 3 kilovatios menos que el Niro, ¿vale? El Tesla está ahora mismo en 10,5 kilovatios cada 100 kilómetros y el Niro estaría en unos 13, 14. En invierno el Tesla más o menos anda en unos 12, más o menos 11 y medio, depende un poquito, ¿vale? El Niro se dispara a unos 17, 18, marca muchísimo la diferencia. Ahora bien, si es un coche pequeñito y tienes asientos calefactados, el Kia no los tiene, puede hacer que si tú preacondicionas el coche antes de salir, sales a las 6 de la mañana el día 10 de enero y en la calle hace menos 3 grados, si tú tienes la posibilidad de preacondicionar el coche,
cambia un poquito la película, porque la batería ya sale caliente, el habitáculo está caliente y tú manejas la sensación térmica con el asiento y ya hace un apoyo muy grande. Pero a la hora de viajar y sobre todo hacia climas fríos es una diferencia muy grande. También esa diferencia se marca en los viajes por el precalentamiento de la batería. Parte de ese calor generado le mete hacia la batería para que la carga sea óptima y bueno, pues que cargue más rápido. ¿Qué pasa? Que aumenta ese gasto. Una cosa que valoro yo mucho son los fraleteros. No os podéis imaginar la diferencia que marcan de un coche a otro. Voy a poner el ejemplo más claro, ¿vale? El Kia Eniro trae fraletero, el Hyundai Kona no lo trae. El Kona me parece que tiene un poquito más de doble fondo que el Kia. Los Kias que no tengan rueda de repuesto, porque creo que hay Kias Eniro con rueda de repuesto y ese doble fondo desaparece. ¿Y por qué digo que marca la diferencia? Porque normalmente llevamos muchísimos trapos para limpiar el coche por dentro, los cables de carga, que prácticamente todas las personas que tenemos coches eléctricos llevamos los cables de carga encima por si acaso en alguna emergencia, y los puedes llevar ahí dentro metidos. El cargador de emergencia, el que se conecta al enchufe de pared, también le puedes llevar ahí. Bolsas para la compra, y lo bueno que tiene es que te deja el maletero súper despejado para aprovechar el 100% de la capacidad que tengas. Si no tienes fraletero, te ves que toda esa parte la tienes que llevar allá atrás. Los cables por medio estorban bastante. Os voy a poner el ejemplo de mi anterior coche, tanto al Tesla como al Eniro, que era un Ford Kuga. No tenía doble fondo porque llevaba la rueda de repuesto. ¿Qué pasa? Que o tenía que llevar los cables así un poquito de aquella manera, enrollados en la rueda de repuesto, o los tenía que llevar aquí en los asientos de atrás. O sea, ya me estaban molestando, ya era como, joder, vaya incordio, que cable por aquí, cable por allá. Por eso os digo que o que tengo un espacio específico para meter los cables de carga. Creo que muchos coches de la plataforma del grupo BAG en el doble fondo tienen como un huequecillo específico para meter los cables de carga. Una cosa que también yo miraría a la hora de comprar un coche eléctrico, porque con el Tesla parece muy fácil, porque te hace absolutamente todo. Tú metes a donde quieres ir y usa su red de carga. Pues yo miraría que el coche que tú quieras como coche principal tuviera un buen planificador de ruta. El problema que tienen los coches eléctricos es que cuando tú viajas no puedes usar el Apple CarPlay. ¿Qué pasa? Que muchos coches no te dan la opción de hacer como un preacondicionado de la batería así como así, sino que tú tienes que introducir un cargador y ir a ese cargador, y en función de lo que tarde y la temperatura de la batería, así te preacondiciona. Otra vez voy al ejemplo del Eniro. No tiene esta facilidad. Cuando tú pones el Apple CarPlay, se salta al navegador. Entonces te ves obligado a usar el propio navegador de Kia cuando tú quieres viajar. Y el problema es que yo, por ejemplo, tengo que ir medio seleccionando a mano qué cargador me interesa más. La cosa es que el Kia te suelta cargadores aleatorios y no te dice quiero más potencia de carga, quiero menos. Te lo pone como así un poquito difuso y siempre quiere llegar con un 30%. Es un coche más orientado a tu día a día. Otra cosa que yo miraría mucho, y ya yendo a la parte de las baterías, es su tipología. Existen 3 tipos de batería: NCA, NCM y LFP. Habrá más, pero estas son las más comunes. La NCA sobre todo son de las primeras baterías de los Tesla Model 3, que son baterías que daban muchísimo rendimiento de potencia, tanto para cargar como para correr. O sea, los primeros Tesla Model 3 Performance corrían un montón. ¿Qué pasa? Que así ha pasado con todos los brazos de suspensión, etc. Que las baterías NCM
te hacen un equilibrio muy bueno entre potencia de carga y la potencia que entregan. Lo malo, que hay que tener mucho más cuidado con sus ciclos de carga. Tienes que tener muy claro que vas a poder cargar al 100% cuando vayas a hacer largos trayectos, pero si no, entre el 80 y el 20%. ¿Qué pasa? Que esos coches te acortan muchísimo tu autonomía, y más si va a ser un coche secundario, que de normal vas a usar una batería más pequeña, como os he comentado antes. Lo bueno de la batería LFP, que ahora mismo han conseguido un equilibrio súper bueno entre potencia de carga y prestaciones. Por ejemplo, el Eniro es LFP, la potencia que carga es mucho menor. Este Tesla Model 3 también tiene batería LFP y tiene una potencia de carga de 180 kilovatios con una muy buena curva de carga. Para un coche de diario, que vuelvo a decir, depende mucho de los kilómetros que hagas. Si tú tienes un coche de 40 kilovatios, por ejemplo, o como los nuevos Skoda, que ya están Skoda, Grupo BAG, que están trayendo baterías LFP en sus baterías mucho más pequeñas, puedes aprovechar mucho más kilómetros que si fuera NCM. Yo siempre pongo el ejemplo del Tesla Model 3, porque la batería pequeña son 60 kilovatios, la batería grande son 78. ¿Qué pasa? Que si tú quieres el coche long range, el de batería NCM para diario, te va a rendir lo mismo que la LFP, básicamente porque la LFP la puedes cargar al 100%, la NCM solo es aconsejable cuando vayas a hacer un viaje. Ahora, a hora de viajar, obviamente la NCM es muchísimo mejor, por ejemplo, en este Tesla, porque te va a dar más autonomía. Pero ya os digo que según lo que me he bicheado, la diferencia de autonomía entre batería LFP y NCM son unos 100 kilómetros, que tienes que ver si compensa gastar más para esos 100 kilómetros de autonomía, o pues tener que parar unos kilómetros antes. Y también lo bueno de una batería más pequeña es que tarda menos en cargarse. Posiblemente me haya dejado 1000 cosas, porque el vídeo ha sido como así un poco improvisado, y quiero que estos vídeos sean así, quiero que sean naturales, no me quiero preparar absolutamente nada y os quiero hablar con toda la sinceridad que os pueda dar. O sea, no quiero ideas preconcebidas, no quiero guiones, es simplemente decir mi opinión. Obviamente me puedo equivocar una y 1000 veces, pero la idea principal de esta sección del canal es es hablar claro, y espero que os haya gustado, y me gustaría que me dejarais en los comentarios qué próximo vídeo o qué próxima charla queráis que tengamos. No olvides de seguirme en Instagram y en TikTok con el mismo nombre. Si quieres que te eche una mano así un poquito más de tú a tú, me puedes hablar por cualquiera de las dos plataformas, que tengo un cuestionario para ti, totalmente gratis, sin compromiso, y mi idea es solo ayudar.